Desde el 12 de mayo, el registro de la jornada laboral es obligatorio. Casi ha pasado un mes y las dudas persisten, las lagunas en la normativa son evidentes y lo que hasta ahora era normal se puede judicializar. Todas las empresas, también las pequeñas, y los autónomos con asalariados están obligados a habilitar el mecanismo para que sus trabajadores fichen al principio y al final de la jornada. No es tan sencillo, porque muchos trabajos se hacen desde casa o simplemente carecen de un lugar físico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No hay vuelta atrás. El registro obligatorio de jornada no es un capricho del Gobierno. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea respalda esta implantación que determina el número de horas de trabajo. La medida intenta evitar abusos laborales, pero también que los trabajadores cumplan con su parte. Hasta aquí todos de acuerdo. Sin embargo, la premura y la falta de negociación previa con sindicatos y también con los empresarios forman parte de las principales quejas, aunque mejor que nos lo cuenten los propios implicados. Raúl Santa Eufemia, muy buenas noches. Buenas noches. Es el secretario de Política Sindical, Industrial y de Empleo de UGT aquí en Castilla y León. ¿A quién beneficia este registro? Beneficia tanto a la parte empresarial como a la parte social. Creo que al final, dentro de un contrato, como acuerdo entre las dos partes, se marcan unas normas, se marcan unos derechos y unos deberes, y como tal, tanto la empresa como el trabajador creo que se beneficia positivamente, tanto uno como el otro lado, el registro de jornada. Fernando Fraile, muy buenas noches. Buenas noches. Es el secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de Comisiones Obreras en Castilla y León. Bueno, los funcionarios hasta ahora ya fichaban. Yo no sé si con este registro se va a poder controlar las jornadas del resto de todos los trabajadores. Efectivamente, los funcionarios tienen el estatuto básico del empleado público y sobre ello ya vienen registrando la jornada desde hace muchos años, ¿no? Es decir, a quien afecta ahora esta medida es al personal laboral de la Administración, que sí que les es de aplicación, además del Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto de los Trabajadores. Y en este caso el artículo 34.9, que es el que le regula la obligación del registro de la jornada. Ángela de Miguel, muy buenas noches. Buenas noches. Vicepresidenta de CECALE. ¿Para los empresarios esto es un problema o también se puede ver como una oportunidad para mejorar también las relaciones entre empresarios y los propios trabajadores? Bueno, nosotros creemos que en algunos casos puede haber incluso conflictividad entre los propios trabajadores, ¿no? El problema que vemos es que, estando de acuerdo con el objetivo que presenta la norma, porque efectivamente desde luego las empresas que cumplen y cumplimos la ley somos las principales perjudicadas de aquellas empresas pues, que tienen a los trabajadores en determinadas condiciones que no cotizan o que no cotizan lo que tendrían que cotizar, etcétera, etcétera, porque al final supone una competencia desleal con la cual se están trabajando bien. Sin embargo, consideramos que el sistema que se ha implementado, en el cual es un sistema muy genérico, un café para todos, pues hay muchísimas situaciones que se dan dentro de las relaciones laborales que no las contempla y que no sabemos qué es lo que va a pasar o cómo se van a entender este tipo de relaciones, lo cual nos produce cierta inseguridad jurídica, que desde luego es lo que más nos preocupa a los empresarios, porque los empresarios queremos cumplir, el problema es que muchas veces no sabemos exactamente qué tenemos que hacer para poder cumplir, y con esta norma pensamos que en determinadas circunstancias, como por ejemplo el teletrabajo, los trabajadores que trabajan por proyectos, mandos intermedios, etcétera, etcétera, pues no sabemos muy bien en qué condiciones o cómo se va a poder hacer. Veremos algunos de esos ejemplos en que la norma efectivamente no llega, no se sabe muy bien cómo se puede realizar. Domiciano Curiel, muy buenas noches. Buenas noches. Es el presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León. Para los autónomos, sobre todo estamos hablando de los que tengan a su cargo trabajadores, porque el que trabaja para sí mismo yo creo que no hace falta que se ponga horario. No, el que trabaja para sí mismo no. El 95% de las empresas que tenemos en este país es de menos de 5 trabajadores, el 84% es menos de 2. Para el pequeño autónomo, para los que somos pequeños empresarios, menos de 5 trabajadores o menos de 2, pues evidentemente es un problema añadido de una obligatoriedad de algo que era una relación muy cercana, muy familiar,
hay gente que ya está muy molesta por tener que hacer ese cumplimiento. Esa relación de proximidad que siempre ha existido trabajando entre el autónomo y el empleado, pues a partir de ahí empieza a tener unos roces porque se sienten como mucho más vigilados. No les gusta tener que firmar un papel de horario de salida y de trabajo, y luego hay muchos sectores, evidentemente, comercio, agentes comerciales, campo, que es muy difícil, y telemático también, trabajos de telemático de estaciones de casa, es muy difícil valorar. Esto para nosotros es un problema. ¿La queja es mayor del empleador o del empleado? Es decir, la queja es mayor del empleado. La queja es bastante mayor del empleado porque es como en estas pequeñas empresas, vamos a llamarlo así, ¿no? Pequeños puestos de trabajo o lugares de trabajo, se sienten como vigilados, cosa que nunca ha existido. Entonces hay una fricción y unos roces que no ha existido antes. Y eso, bueno, hay que llevarlo a cabo y nos sentimos también como autónomos pues muy vigilados. Algo que está, una relación que iba cordial, que iba normal, pues empieza a tener sus problemas. Bueno, pues vamos a verlo, porque solamente el personal de alta dirección, los autónomos que trabajan para sí mismos, como decíamos, y algunos casos muy concretos están excluidos de fichar. Mayo ha sido un mes complicado para los departamentos de los recursos humanos, también para las grandes empresas. Las dudas continúan, pero el cumplimiento es obligatorio. Las multas pueden superar los 6.000 euros. Desde el 12 de mayo, las empresas españolas están obligadas a poner a disposición de sus trabajadores un registro de horario, lo que comúnmente conocemos como fichar. Entre las grandes compañías es algo normal, no así en las pymes. El nuevo Real Decreto Ley modifica el estatuto de los trabajadores para conocer la duración real de toda jornada laboral, así que todas las empresas, sin excepción, deben cumplirlo independientemente del tipo de horario que se tenga. Con esta normativa se pretende no solo que los empleados cumplan con su horario, sino también evitar abusos por parte de la empresa o el impago de horas extras. Los empresarios tienen 2 meses desde su publicación en el BOE para actualizar los sistemas de medición. Cada empresa elige qué método quiere, una máquina de fichar o una hoja Excel, por ejemplo. Hay trabajadores que fichan a través de aplicaciones informáticas en sus ordenadores o desde el propio móvil. Si una empresa no dispone del registro de jornada, se expone a una sanción que podría ir de los 626 euros de multa a los 6.250. La cantidad dependerá de lo que decida el inspector en función del tamaño y la facturación de la empresa. Desde el Gobierno se insiste en que la inspección laboral actuará con sentido común. Si llega una empresa y le dice que está en estos momentos en fase de negociación, se dará un margen de maniobra dentro del respeto y del cumplimiento de la ley para que puedan poner en marcha ese sistema de registro horario. Lo importante es que cada sistema esté a disposición de todos los empleados y que ese registro se guarde durante 4 años. Podrá ser consultado por los empleados que lo soliciten, por los representantes de los trabajadores o por la inspección. Luego os pregunto por cómo han pasado este casi primer mes, cuál es la receptividad que habéis tenido por parte de los trabajadores, de los empresarios, pero lo primero, por ir ahí al 12 de mayo, ¿hay algún tipo de queja de que esto se podía haber hecho de alguna manera mejor? Es decir, que se hubiera contado mejor con los sindicatos, con los empresarios, se criticó que se hizo con premura, no sé qué cambiaríais de la norma que os ha llegado ya a aplicar por obligación. Primero, intentando tirar hacia atrás 4 años, año 2015, el Estatuto de los Trabajadores ya obliga, en la reforma del año 2015, en octubre, que todo aquel contrato temporal que no esté a jornada completa ya tenga registro horario. Como tal, también una copia de entrega en la nómina de esos trabajadores que no están a jornada completa de las horas extras. Por lo tanto, entendemos que si en el año 2018 se hicieron 373.000 contratos a jornada parcial, ya ese trabajo se tenía que haber hecho desde el año 2015, de contrato parcial con ese registro horario. Entiendo que entonces, por la parte empresarial, ya tenían gran trabajo hecho, porque vemos que claramente 1 de cada 3 contratos últimamente está siendo de jornada parcial. Entonces creemos que esa dificultad, que sí que llegamos a creerla, que hay dificultad en la parte empresarial, pero si 1 de cada 3 contratos está siendo jornada parcial, ya desde 2015 la patronal tenía que estar haciendo ese registro. Entonces entendemos que 2 meses que han tenido de plazo ha podido ser dificultoso, sobre todo también para marcar esa herramienta, pero también entendemos que sobre todo lo más faltante ha sido la negociación colectiva. Ha faltado muchísimo trato de negociación entre la parte patronal y la parte social.
No sé si estáis de acuerdo, porque bueno, se hablaba que parecía que era por esos viernes sociales del gobierno que lo habían implementado casi como deprisa y corriendo, y luego es verdad que desde la Unión Europea también se ha obligado de que sí, la directiva europea ya lo contemplaba. Es verdad que a nosotros, por ejemplo, nos hubiera gustado más que se aplicaran modelos como el modelo francés, por ejemplo, es decir, que la transposición de la directiva europea se ha hecho de manera diferente en diferentes países, y por ejemplo en el modelo francés han dejado fuera pues, a todos los mandos intermedios, a los trabajadores por proyectos, es decir, una serie de circunstancias en las cuales es muchísimo más complicado ver cómo realmente se va a regular ese tipo de jornada. Entonces, el principal problema que nosotros vemos en la norma es que al final es un genérico donde no establecen esas singularidades que hoy en día, cada vez más en el siglo XXI, con modelos cada vez más amplios de teletrabajos, donde los trabajadores cada vez tienen muchísima más libertad. Entonces nosotros nos encontramos con un problema como empresarios. Por un lado nos demandan flexibilidad laboral, teletrabajo, deja al trabajador que se organice como quiera, pero por otro lado nos dicen tienes que controlarle, tienes que vigilarle, tiene que registrar qué horarios hace, tienes que controlar todo eso, y si no lo controlas, pues al final puedes tener una serie de problemas. Con lo cual al final el problema es que muchas veces la tendencia, porque es lo más cómodo y lo más garantista para el empresario, es decir, pues yo voy a marcar unos horarios fijos, entonces no tengo ningún problema, voy a marcar un sistema, que venga todo el mundo a la oficina, que me haga un horario de 8 a 3 o el horario que me compense. Entonces, lógicamente, por otro lado, pues yo creo que se está perdiendo una parte muy importante en todo eso. Y luego está todo el tema de los trabajos por proyectos, que cada vez son más, donde el trabajador se organiza como quiere, y estamos hablando de gente que trabaja a salarios muy altos y que además decide cuánto trabaja, porque en función de cuánto más trabaje, más cobra por cada proyectos. Bueno, ha introducido Ángela ya los problemas que estamos viendo, de ese choque que hay entre lo que dice la normativa y la realidad, la flexibilidad de determinados trabajos. La normativa europea también te habla de trabajos sectoriales, ¿no? Dice que hay que tener un poco de sensibilidad a nivel de qué sectores productivos o qué tipo de negocio se pueda tener para tener ese registro horario. Es algo que aquí ahora mismo en España no se está cumpliendo, pero hay que tener esa pequeña sensibilidad. Antes en la televisión hay un poco esa, la aplicación esa de un teléfono móvil. Tener esa aplicación, la gente no lo quiere, la gente se siente vigilada. Si vamos a la hostelería o vamos al comercio, hay un horario de cierre. ¿Qué está ocurriendo? Se ha visto unos estudios que está viendo. Se está cerrando un poco antes para hacer esas horas más productivas. Se está dando menos servicio al ciudadano y al consumidor. O sea, hay sectores que no es como una fábrica, no hablamos de automoción. Tú entras en una factoría de automoción y automáticamente estás produciendo desde que entras hasta que sales. En otros sectores no es así. Hay que esperar a que lleguen los clientes para que tú puedas hacer ese trabajo productivo. Entonces, a eso hay que medirlo muy bien, y es la parte que nosotros no estamos de acuerdo, nos podemos quejar un poco más. Sí, pero mira, a ver, hay que garantizar la protección de las personas trabajadoras, ¿de acuerdo? Y para ello hay que llevar a cabo el cumplimiento de la jornada máxima que establece el convenio colectivo o la normativa básica, como es el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Y esto tiene que facilitar también el registro de horario, el control de estos horarios por parte de la Inspección de Trabajo, y también garantizar, evidentemente, que los representantes de los trabajadores puedan llevar a cabo sus competencias para ello. La realidad es que habláis del 95% de las empresas son muy pequeñas, y es verdad, pero la realidad es que se hacen... El año 2018 ha habido 6,4 millones de horas extraordinarias a la semana, de las cuales 3 millones no se han pagado y no se han cotizado a la Seguridad Social. Yo creo que es una medida en las empresas. No, claro, no es que no es lo mismo. No. En las empresas. Pero es importante el tema, porque hay determinados sectores que todos sabemos cuáles son, en los cuales habría... Y otra cuestión muy importante, que sabemos que también que hay un problema... ¿Cuáles son? Hay sectores donde se genera más problema, y hay otros sectores donde realmente no ha existido nunca ninguna problemática. Entonces, el problema del café para todos es que va a haber mucho problema. Por ejemplo, ¿qué hago yo con un trabajador, por ejemplo, en una oficina que su hijo, que la hora de jornada se acaba a las 4? Su hijo sale a las 5 del colegio y se queda una hora en la oficina porque le viene muy bien, porque está lloviendo o hace frío o no quiere estar fuera. Pues ahora, ¿qué hará?
tú le dejabas estar de 4 a 5 en tus instalaciones porque te parece ¿Y eso qué razonable? suponía? Presentismo laboral. Entonces, ninguna ahora le vas a decir, productividad, no, porque no estaba trabajando y no había trabajo efectivo. Laboral. Efectivamente, presentismo, ahora, presentismo. Es que no es trabajo efectivo. Mira, yo ahora eso le voy a tener que decir al Ángela, trabajador, a las 4 te vas a la calle. Perdona, no le voy a poder dejar perdona, quedarse. porque al final, es decir, eso al final perjudica sin ninguna duda a las personas que realizan el exceso de jornada y perjudica a toda la sociedad. Y también a las empresas. Y perjudica a las personas porque no cobran las horas extraordinarias. Se perjudica a toda la sociedad porque no se cotizan. Porque las prestaciones van a ser inferiores, tanto en desempleo como en jubilación. No se va a contribuir de una manera eficaz a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Se imposibilita o se dificulta la conciliación de la vida personal, yo quería comentar laboral y la familiar. última sentencia además, del Tribunal Supremo y las empresas vamos a tener, se está perjudicando a los trabajadores. Una de las recientes sentencias del Tribunal Supremo que ya está autorizando despidos procedentes a aquellos trabajadores que están más tiempo en el centro de trabajo de lo que es su jornada laboral. Y ya hay una sentencia del Tribunal Supremo donde considera procedente el despido. Es decir, al final, las empresas, sobre todo las empresas pequeñas... ¿Hay una sentencia del Tribunal Supremo? Sí. Hay una sentencia del Tribunal Supremo donde se considera procedente un despido de un trabajador que no respetaba la jornada y llegaba todos los días 1 hora antes. Bien, entonces aquí hay una cuestión evidente. Al final nosotros en las empresas pequeñas, donde si tu trabajador te pide que estar 1 hora más porque está lloviendo fuera y se quiere quedar 1 hora haciendo lo que le dé la gana, tú ahora le vas a tener que decir, no, a las 4 te vas por la puerta. Entonces, al final... Por lloverse que los trabajadores en la empresa. Es que de verdad, vaya... Porque a las 4 se acaba la jornada. Perdóname, porque su hijo sale a las 5 del colegio. Una es, no. con la crisis, vamos a decir crisis como tal, año 2008 en adelante, aquí a nivel nacional, se hablaba por la parte patronal y entendida por la parte social, ya no solo sindicatos en negociación, sino la palabra flexibilidad o flexiseguridad, que tanto al final se ha malentendido, se ha malinterpretado. Cuando yo hablo de flexibilidad, claramente podemos hablar del tema de conciliación y articulado dentro de un convenio o de negociación. Y vuelvo otra vez, negociación colectiva, negociación con el trabajador. Y como tal, como dice Ángela, puedo llegar y trabajar en programas, en decir, mira, yo esta semana, si tengo que hacer un cómputo de horas de trabajo, puedo asistir a la empresa o asistir en casa. Muy bien, vamos a más allá. Vamos a hablar claramente de una desconexión digital real. Un gran porcentaje con esta nueva digitalización o las nuevas épocas que como tal podemos tener un smartphone o podemos tener un ordenador, claramente la empresa, si tanto dice que quiere hacer la flexiseguridad, hablamos de salarios, contratos y jornada. A unas horas al día se acaba el servidor de la empresa y claramente hablamos de la flexibilidad. Y si mi trabajador me dice que quiere una jornada reducida un miércoles y me va a trabajar muy bien, a X horas se acaba el servidor y se acaba de funcionar el servidor de la empresa, Raúl? Y no recibe ni correos electrónicos ni puede trabajar. Y luego, volvemos a más allá. Si tanto se dice claramente de que esa conciliación, una conciliación o una flexibilidad, como está bien hablando también apuntado el compañero, con el tema de poder trabajar de una manera u otra, 188.000 horas extras no pagadas en el último trimestre semanalmente, eso realmente creo que la báscula se latente mucho más en la parte patronal. Horas extras, porque sí que es uno de los focos principales de fraude, es decir, que ciertamente no se han cotizado, ¿no? Eso hay una... Realmente, eso es así. En las horas extras, me imagino que muchas empresas no se han cotizado. Vuelvo a lo de siempre, depende de qué sectores, ¿no? Si vamos al comercio, hay una hora comercial de 5 a 8 y cuarto, por ejemplo, 8 y media, ¿no? Depende. Pues vamos a ver, a las 8 y cuarto, 8 y media entre una persona, un cliente, queremos competir con internet. Una cosa es cuarto de hora comercial y otra cosa es con la jornada de trabajo. Salir del comercio a las 10 de la noche. Cierras a las 8 y media la puerta y sales a las 10. Esa hora y media todos los días. Todos los días no. Carnicerías, supermercados, comercio de ropa. Todos los días no. Esa hora y pico todos los días. No, esporádicamente no. Pero ya me estás hablando de grandes. Cuando sacamos de aquí, nos vamos de la mano por la de Santiago y preguntamos a los compañeros. Me hablas de grandes empresas, no me hablas de. Yo represento a los autónomos. Ahí no existe. En un porcentaje mayoritario no existe eso. Es imposible, porque estás también... El autónomo está codo con el empleado, con el trabajador, que somos familia. Eso no existe. Y si queremos competir, evidentemente tenemos que dar un servicio. A lo mejor el ciudadano también hay que decir, bueno, es que hay que reestructurar los horarios. ¿Cómo lo hacemos? Queremos dar servicio. No podemos. Nunca ha habido ese malestar, nunca ha habido esas quejas. Es que no lo ha habido. Hombre, en los pequeños no. En los grandes, a partir de 5
El ambiente ese familiar que tú dices que se crea al final perjudica siempre a las personas trabajadoras. Bueno, siempre. yo te puedo decir, porque creéis un ambiente que decís que, oye, sois como de la familia, pero aquí te quedas todos los días 4 horas más a trabajar, pero al final vas a cobrar lo mismo. No, perdona. No, y porque cuando tiene que salir de la empresa, sale y ya no se entiende que es de la familia. ¿Quién ha aguantado realmente el peso de la crisis en España? Los autónomos y los trabajadores. ¿Cuántos cierres ha habido de Pero eso no quiere decir que los trabajadores tengan que y las empresas tengan que cumplir con la ¿Dónde jornada están las máxima quejas? legalmente establecida. ¿Dónde están las quejas de esos trabajadores? Hay que cumplir con ello. Si estamos de acuerdo. Hay que cumplir, Perdóname, hay que proteger a las personas. No. Y hay que proteger a todo el mundo. Y tenemos que proteger el sistema. Y tenemos que proteger a las empresas que cumplen. Y mi trabajo es proteger a las empresas que cumplen. El que no cotiza por una hora extra o no paga a su trabajador es competencia desleal del que lo está haciendo. Correcto. Luego puede poner unos precios más baratos en el mercado. Yo no quiero a nadie que haga eso. Y somos los primeros que no queremos eso, porque somos los primeros. Este sistema a las empresas y a los trabajadores. No, este sistema porque a lo mejor las empresas tendrían que pagar menos y todas cotizaran. Este sistema tal y como está planteado, no. Por una cuestión, porque probablemente el que quiera hacer trampas no nos garantiza que ese sistema no haga trampas. Y hablábamos de la desconexión del ordenador. Yo, es verdad que soy autónoma, con lo cual puedo trabajar las horas que me dé la gana. Bien, vale. Pero yo, por ejemplo, he teletrabajado cuando yo tenía a mis hijos pequeños. A mí me llegan a desconectar el servidor y me hacen una faena, porque yo trabajaba cuando mis hijos dormían. Entonces, vamos a ver eso de la flexibilidad, ¿cómo lo haces? Porque si a mí el ordenador o el servidor de la empresa... Respetando la jornada, me da igual cuando trabajes, pero respeta la jornada. La jornada máxima, ficha cuando tengas que fichar, trabaja cuando tengas que fichar, pero respetamos la jornada. Y otra cuestión, respetamos la jornada. Mira, y el teletrabajo, y en la era de la digitalización y de las nuevas tecnologías, hay múltiples posibilidades de registrar la jornada de trabajo con el derecho a la protección de datos, a la intimidad y a la dignidad de las personas trabajadoras. Muy complicado, porque no podemos hacerle geolocalización. Muy complicado lo de la huella dactilar. Muchísimo cuidado con todas estas cosas. Seguimiento todo el día no, pero para fichar en ese momento dónde se ficha y dónde se sale, sí. Cuidado. No haciendo un seguimiento de la persona durante todo el día. Cuidado cómo hacemos las cosas, porque es verdad que hay muchas herramientas que se están ahora comercializando que realmente estamos vulnerando los derechos a la intimidad del trabajador. Siempre pedimos la legalidad, siempre. Sí, pero es que claro, si queremos controlar todo tanto para saber exactamente lo que hace cada uno, al final tenemos una colisión con el derecho a la intimidad. De hecho, las primeras negativas cuando los empresarios queríamos, hace ya años, y se quería hacer el control de jornada, porque en muchos casos lo pedíamos nosotros, se nos decía que no se podía porque se vulneraba el derecho a la intimidad de los trabajadores. Luego es verdad que eso se ha cambiado. Entonces, si el problema está en que evidentemente hay unas bolsas, o puede haber bolsas de fraude, y los primeros que nosotros vamos a luchar contra el fraude es que somos los primeros interesados. Pero hay una cuestión. 6,4 millones de horas extras a la semana de media en 2018. Pero vamos a ver, la cuestión 500 millones de euros a la semana defraudados a la Seguridad Social. ¿Este sistema va a ayudar a acabar con eso? En los contratos temporales, que probablemente la gran bolsa de fraude esté en los contratos temporales, y esto ya estaba en vigor desde el año 2015, ¿ha servido para mejorar? Se ha estado haciendo. Venimos a diario en los sindicatos recibiendo gente que no tiene copia ni de su nómina. Ni de su nómina, porque claramente el empresario te dice, bueno, ya te la daré, y pasa meses que de copia ni de su nómina. Yo no sé lo que va un señor a decirte a ti, lo que sé es que los inspectores tienen instrucciones de pedirlo. Tendrás gente que sabe si la nómina es o no. Yo lo que sé es que los inspectores cuando vienen a una empresa y hay trabajadores temporales, automáticamente es un documento que se lo piden a todos y prácticamente no hay sanciones por eso. Entiendo yo que se estará cumpliendo. 32.000 ampliaciones de jornada por la Inspección de Trabajo en el año 2018. 32.000 como consecuencia de alargamientos de la jornada. Va a generar... Claramente tenemos derechos y deberes del trabajador y del empresario, seguro. Pero punto segundo, con el tema de programas, y vamos a echar, y esta es además preocupación para todos, teletrabajo o programas. Yo tampoco lo que quiero es que una persona que va a usar el teletrabajo, por la parte empresarial, tenga una paga variable en que dice, si me trabajas 12 horas diarias durante 4 días, vas a tener un premio de X Plus si me acabas el teletrabajo. Y luego puede que suceda que el siguiente mes le dice, perdona, no tengo carga de trabajo para ti y este mes te voy a dar de baja porque no hay carga de trabajo. O sea, una persona que se levanta por la mañana en su casa y enciende el ordenador 12 horas diarias para llegar al objetivo X, para cobrar una paga variable, claramente dices, eso no es una ordenación ni de convenio, ni una ordenación realmente ni un articulado. No está regulado en convenio, lógico. No, perdona, una persona que se levanta por la mañana, enciende el ordenador y trabaja todas las horas que quiera para claramente llegar al objetivo que el empresario le marca, claramente vamos a hablar de eso. Si estás en tu casa por teletrabajo y encima evitar lo que estamos hablando,
ese posible exceso de no ordenación o de no legalidad. Creo que, perdóname un momento, Raúl, ¿no hay otra manera de que se mida la productividad que a lo mejor es mucho mejor que la presencia del trabajador en la empresa? Claro que sí. Hay que medir la productividad. Pero quiero decir que ordenamos, si lo que más nosotros vamos es ordenar claramente unas horas de jornada diaria con una productividad. Mira. Pero no puede ser que un empresario, y hablamos del teletrabajo, de programas o de comerciales, nos vamos más aún a la dificultad y entendemos de controlar el horario de un comercial. Pero no puede ser que una persona la sueltes a la carretera con un furgón que al final hace el pedido, hace la revisión, hace la entrega del pedido y antes de llegar a su casa cierra el ordenador, pero esas 2 horas extras, que no cobra, le dices que haga el recuento para que al final haga el inventario. ¿Cuándo se ficha? Aquellos que hace 2 o 3 años eran, por un lado, el comercial, por otro lado, el repartidor y por otro lado, el almacenista. Ahora todo se hace en una persona. Todo en una persona. Me encanta que me digas que es fácil lo de fichar, porque una de las preguntas que nosotros estamos haciendo a la Inspección de Trabajo y que no nos saben responder es cómo van a computarse esos tiempos. La Inspección de Trabajo, en estos días, las organizaciones sindicales, con la COE, con UGT y Comisiones Obreras, con la COE y el Gobierno, la Inspección de Trabajo están negociando los criterios técnicos que posiblemente, han salido. que posiblemente hay un borrador. La semana que viene conoceremos. Han salido ya. No lo conocemos, pero han salido hoy. Ya están. Otra cosa es que no los acordados. Están acordados. Los conoceremos la semana que viene y serán públicos la semana que viene. Tenemos que ir cerrando. ¿Cuál creéis que puede ser el mejor registro? Es verdad que no se puede generalizar, pero ¿cuál puede ser el mejor registro? Porque todavía hay problemas. Digitalización con el dedo, con una simple hoja de Excel. La mayoría de los autónomos está aplicando la hoja de Excel, y no hay mayor problema de eso. Está viendo ese pequeño roce que no había antes porque se sienten un poco más vigilados, pero también hay un temor, porque hay mucha gente que trabaja para los autónomos, sobre todo en comercio todavía, que no llegan a las 40 horas. Hay gente que está haciendo 36, 37. Hay un temor de que se les pueda bajar el tema de la nómina. Porque no llegan esas horas. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Eso no es un problema de los trabajadores. No, es un problema de los dos, ¿no? No es un problema. Pero antes se estaba pagando normal. Tienen un contrato de trabajo a jornada completa y la empresa es la que tiene que establecer el horario. Pero es que yo vuelvo a defender, es que hay sectores que tienen su idiosincrasia y entonces esos van a poder salir mucho más perjudicados que nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues acabar de regular y acabar de poner bien. Lo que dices tú, ¿cuándo se ficha? ¿Cuando se sale del puesto de trabajo o cuando sale de casa? Cuando una enfermera, por ejemplo... Cuando se sale del puesto de trabajo, claro. Bueno, cuando una enfermera ficha, ¿cuándo empieza a ser productivo? Cuando entra en el hospital, esa media hora que hay de intercambio de información, del turno que sale al turno que entra, ¿cuándo se ficha? Pues como lo tengan establecido, de acuerdo con lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, el trabajo comienza cuando estás en tu puesto de trabajo y cuando sales del mismo termina. Por tanto, la mejor medida para fichar es en la que el empresario con el trabajador llega a un acuerdo de un horario y se paga el 100% de las horas que está trabajando. Porque a día de hoy, lo único que nos están llegando, no tenemos datos reales de qué sector, cuáles empresas o no, pero tenemos la realidad, es en el que un gran porcentaje de empresarios sí que están registrando las horas, pero vamos a poner un ejemplo. Le dice al trabajador, ciérrame de 8 a 2, te quedas hasta las 4 y ya veremos las otras 2 horas. Y a día de hoy sigue pasando. Después de 188.000 horas no pagadas, semanales, en el último trimestre de 2018, a día de hoy les hacen firmar la hoja Excel, pero me cierras hasta las 2 y te quedas hasta las 4. Estamos de acuerdo todos de que ahí es cuando tiene que entrar la inspección y multar al empresario que está pagando horas. Y me gustaría saber, ya que tenemos tanto ATA como a CUE, si realmente sus asociados a día de hoy están siendo claramente dentro de la legalidad. Me gustaría saber claramente si tenemos la seguridad dentro de esa asociación de empresarios en el que tiene seguridad que el 100% de esas empresas, como puede ser la hostelería en Valladolid, tiene el fichaje de las horas al 100%. Porque yo tengo claro una cosa, a mí si me viene un trabajador a decirme que no está cumpliendo porque se sale antes, yo soy el primero que le digo que es el primero que tiene que estar sancionado. A mí me dice un trabajador ahora que como su jefe le deja la llave y en vez de cerrar la empresa a las 3, cierra a las 2 y se va para su casa, soy el primero que no le defiendo. Pero me gustaría saber si una confederación vallisoletana de empresarios o una ATA claramente está segura de que sus asociados están haciendo a día de hoy el registro de jornada o desde 2015 están entregando su nómina y su copia de horas extras como tiene que hacer con la empresa, claramente como tiene que hacerlo. Nos piden que seamos la Inspección de Trabajo con más de 11.000 empresas que tenemos, no podemos ir una por una a saberlo. Lo que sí que estamos haciendo desde la Confederación, y a mí me gustaría decirlo, es primero quitar un poco el miedo, porque es verdad que la obligación ya existía, ya se estaba haciendo para los trabajos temporales, no va a cambiar mucho de cómo se hacía con la contratación temporal. La hoja Excel es suficiente, yo creo que es importante y además con la hoja Excel no tenemos ningún problema con el tema de protección de datos, con lo cual no tenemos ninguna otra complicación adyacente. Hay que tener en cuenta que las sanciones de la Agencia de Protección de Datos son mucho más altas que las de la Inspección de Trabajo, con lo cual, bueno, la hoja Excel funciona perfectamente.
lo que es muy importante es llegar a acuerdo con los trabajadores con el tema de lo que es la jornada efectiva, que no es desde que entro hasta que salgo, porque luego puede haber descansos, puede haber tiempos de cafés, puede haber tiempos para fumar, depende de cómo venga recogido, si el convenio lo permite o no lo permite, depende de los horarios. Foco de problemas, Con lo cual, vamos a abrir la importante, vamos a renegociar los convenios. ¿Me dejáis, por favor, simplemente? Entonces, muy importante, negociar qué va a pasar con esto. Es decir, vamos a hacer un redondeo, vamos a calcular esa media hora de descansos, entonces es una cuestión muy importante que las empresas tienen que negociar con sus trabajadores en función de la realidad de cada una de las empresas, para que quede perfectamente determinado lo que es el tiempo efectivo. La ley lo que obliga es la entrada y la salida. En el medio pueden pasar muchas cosas, con lo cual esas muchas cosas que pasan se tienen que negociar con empresa y trabajador para poder determinar desde que entro hasta que salgo qué periodo es la jornada efectiva. Adelante, que se negocie. Y otra cosa que nosotros aconsejamos a los trabajadores, a las empresas, mientras no se negocie, que nosotros lo que creemos es que hay que negociar, y además es una de las ventajas más importantes que ofrece la norma, que regulemos esto, y si no, pues cada vez que haya un descanso y demás, pues nos vamos a ver obligados a decirles a los trabajadores que vayan apuntando, porque al final la jornada efectiva está. Y otra cosa también, ya me gustaría avisar a los empresarios que nos están escuchando, que hay algunos que lo están haciendo mal, que por favor el cómputo de horas al final es el anual, que comprueben el cómputo de horas anual del convenio, el que está negociado para su convenio, máximo 80 horas extras, salvo que en el convenio aparezca otra cosa, porque al final no tienen por qué ser las 40 horas semanales o las 8 horas diarias. Entonces yo creo que aquí hay gente que lo está haciendo mal. Depende de lo que diga el convenio colectivo. Depende del convenio, por eso estoy diciendo que cada uno tiene que mirar su convenio. Los descansos entre turnos. Muchas veces no es tan importante solo la jornada o las horas extras, sino los descansos. Puede estar un empresario dentro del cómputo de horas extras legales a nivel de estatutos trabajadores como de jornada, pero no está cumpliendo con los descansos entre turnos o claramente descansos semanales o mensuales, que también esta normativa claramente tenía que entrar mucho más a saco con ello. Ya no solo la jornada, sino también los descansos. Tenemos que cerrar. El sistema tiene que ser, y como bien dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tiene que ser objetivo, tiene que ser fiable, tiene que ser accesible y desde luego no manipulable. Y eso tiene que ser de esa manera. El control puede ser de muchas maneras, pero tiene que garantizarse que no puede ser manipulable ni antes ni después del registro de la jornada. Para cerrar, no sé Me si... quedo con lo que dice con el Tribunal de Justicia Europeo, estoy de acuerdo, pero también me quedo con la parte que he dicho antes, esa sensibilidad a nivel de sectores. No todos los sectores son iguales. Yo defiendo los pequeños autónomos, yo sé que hay empresas muy grandes, la problemática no tiene absolutamente nada que ver, y yo lo que no conozco a nadie, de verdad, créeme, no conozco a nadie que no tenga una nómina, porque eso es obligatorio al final, al hacer una declaración de la renta. Tiene una nómina pero no entregada al trabajador. Hay trabajadores que la solicitan mes a mes y hay muchos meses que no la entregan y a lo mejor entregan cada 4 meses 4, no la entregan y bueno... Simplemente, para cerrar, creo que a día de hoy ya va siendo tarde, ya estamos a mediados de junio, porque aunque sea día 5 es a mediados, claramente, porque luego tenemos como tenemos claramente temas festivos en breve con vacaciones y con los permisos vacacionales en los próximos 2 meses, pero entendemos que ningún inspector, ya no por el Ministerio o porque al final la parte patronal o sindical más representativa en Castilla y León lo digamos, ningún inspector, si en los meses anteriores a esta norma o actualmente llega una empresa y ve claramente que hay algún acta o hay algún acuerdo entre empresario y trabajador, seguro que no sanciona. El problema es que no está habiendo negociación entre empresarios y trabajadores. Yo sí haría un llamamiento a la patronal CECALE, ¿no? Pues, entiendo que también ATA está dentro de la COE, de CECALE, ¿no? CECALE todavía estáis en la misma patronal. Un llamamiento para que se asesore a las empresas de que esto hay que hacerlo, que se negocie con la representación de los trabajadores, con los trabajadores en los convenios colectivos, que no se exagere y que seguro que al final esto va a beneficiar a todo el mundo. En eso estamos trabajando. Hemos tenido una jornada pues, la semana pasada que estuvo el inspector jefe de trabajo en Valladolid, se está haciendo en toda España. En COE se han hecho varias informativas muy interesantes, donde al final pues, también contábamos siempre con representantes de la inspección o del Ministerio, y estamos haciendo una labor importante de divulgación y estamos trabajando mucho, sobre todo para definir esos criterios, que nosotros lo que queremos es seguridad jurídica. Nosotros nos impone una norma, la vamos a cumplir. Lo que yo creo que es verdad, que como en otros países europeos sí que se ha valorado determinados sectores, determinado perfil de
empresas, las empresas pequeñas. Nosotros el 95% de nuestros asociados son muy pequeños, con 1, 2, 3, 4 trabajadores, porque es la realidad que hay en Valladolid. Tenemos de muy grandes, pero también tenemos los de 1, 2, 3, tenemos de todo. Y sí que es verdad que en España no se ha contemplado toda la heterogeneidad de casos. Entonces es verdad que es una norma que se puede aplicar de manera estandarizada en un porcentaje muy importante de empresas, pero va a haber otros casos donde van a poder sufrir. Y el impacto negativo va a ser tanto para empresas como trabajadores, claro. Pues muchísimas gracias a los cuatro, esperemos que mejore la rentabilidad de las empresas y también, por supuesto, la vida laboral de los trabajadores, que en principio es de lo que se trata, de que esta normativa haga esto, pero como vemos todavía van a tener que ajustarse un poco los tornillos y ver cómo se solucionan para esos casos concretos, que no todas las empresas son iguales. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí, seguiremos hablando de esto porque importa a todos, es una cosa obligatoria para todas las empresas. Gracias. Y ustedes nos despedimos hasta la próxima semana, pasen una buena noche, hasta entonces.